España presume de crecimiento. Las calles están llenas de turistas. Los aeropuertos baten récords. El consumo se mantiene estable. Y el empleo, al menos sobre el papel, parece resistir. Todo suena bien, hasta que miras las cuentas. Detrás de ese aparente éxito económico, se esconde un agujero que nunca se cierra. Un desequilibrio que se repite año tras año, sin importar quién gobierne. Ese agujero tiene nombre y apellido: déficit fiscal. Y antes de seguir, dejemos algo claro desde el principio. Esto no es política. No vamos a hablar de partidos, ni de ideologías, ni de campañas. Hoy hablamos de economía pura y dura, de cómo funcionan los números que sostienen o desequilibran a un país. Porque la economía, aunque a veces se use como arma política, en realidad es una ciencia que nos afecta a todos por igual. Ahora bien, ¿qué es exactamente el déficit fiscal? Dicho de forma simple, es cuando el Estado gasta más dinero del que recauda. Imagina que tú ganas 1.000 euros al mes, pero cada mes gastas 1.200. Esos 200 euros extra no desaparecen por arte de magia. Para cubrirlos, tienes que pedir dinero prestado. Y si repites esa operación cada mes, terminas acumulando una deuda. Pues eso mismo le ocurre a un país cuando incurre en déficit. Gasta más de lo que ingresa y financia la diferencia con deuda pública. Para entender la magnitud del problema, hay que recordar otro concepto: el Producto Interno Bruto, o PIB. Es la suma del valor de todos los bienes y servicios que un país produce en un año. Es, en pocas palabras, la medida de su riqueza. Cuando decimos que el déficit representa un 3% del PIB, estamos diciendo que por cada 100 euros que produce España, el Estado gasta 103. Esa diferencia se cubre pidiendo prestado, y ese préstamo se convierte en deuda. Hasta aquí parece fácil de entender, pero lo complicado viene ahora. No todos los déficits son iguales. Hay uno que es temporal, llamado déficit cíclico, y otro que es permanente, llamado déficit estructural. El déficit cíclico aparece en épocas de crisis, cuando la economía se enfría. La gente consume menos, las empresas ganan menos y el Estado recauda menos impuestos. A la vez, gasta más en subsidios de desempleo o ayudas sociales. Ese tipo de déficit es comprensible y en teoría desaparece cuando la economía se recupera. El problema de España es el otro, el estructural, el que se mantiene incluso cuando las cosas van bien, el que no depende del ciclo económico, sino de cómo está diseñado el sistema. Es un déficit que se ha convertido en una constante, una especie de fuga permanente de dinero público. Es como una casa con una gotera que nadie repara porque no se nota tanto, hasta que un día el techo se hunde. Durante los últimos 20 años, España ha tenido déficit casi todos los ejercicios, incluso en épocas de bonanza como 2015 y 2019, cuando la economía crecía por encima de la media europea. El déficit apenas bajó del 3% del PIB. Eso significa que el país, en tiempos buenos, seguía gastando más de lo que ingresaba. Y esa es la raíz del problema. Gastar más, no solo en crisis, sino también en los momentos de prosperidad. Pero, ¿por qué ocurre esto? Las causas son múltiples, aunque hay algunas que destacan por encima del resto. La primera es el peso de las pensiones. España envejece rápido. Cada año hay más jubilados y menos trabajadores cotizando. El gasto en pensiones crece de forma automática, porque vivimos más años y las nuevas pensiones suelen ser más altas que las anteriores. La segunda gran causa es la baja productividad. Nuestra economía depende en exceso del turismo, la hostelería y los servicios de bajo valor añadido. Sectores que, aunque generan empleo, lo hacen con sueldos bajos y cotizaciones pequeñas. Eso limita la capacidad del Estado para recaudar impuestos suficientes. También hay un problema estructural de ineficiencia del gasto público. España tiene múltiples niveles de administración: Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, que en muchos casos duplican funciones. Cada nivel tiene su estructura, su personal y su presupuesto. Esto genera un gasto elevado que no siempre se traduce en mejores servicios. A eso se suma la dificultad para evaluar la rentabilidad real de algunos programas públicos. El resultado de todo esto es un sistema que parece funcionar, pero que internamente está desequilibrado. Cada año el Estado necesita pedir prestado para cubrir su propio funcionamiento, y cada año esa deuda crece un poco más.
En 2024, la deuda pública ronda el 100% del PIB. Es decir, el país debe prácticamente lo mismo que produce en un año entero. Puede que alguien piense, bueno, todos los países tienen deuda. Es cierto, pero lo preocupante no es deber, sino no poder dejar de deber. Porque el déficit estructural actúa como una especie de ancla que impide reducir la deuda aunque la economía crezca. Aquí es donde entra otro concepto importante: los intereses de la deuda. Cuando el Estado se endeuda, tiene que pagar intereses a quienes le prestan el dinero. Y esos intereses no son un gasto menor. En los últimos años, España ha llegado a destinar decenas de millones de euros solo para pagar intereses, una cantidad que compite directamente con el presupuesto de educación o de sanidad. Si los tipos de interés suben, como ha ocurrido recientemente, el coste de mantener esa deuda se dispara. Es como una familia que refinancia su hipoteca, pero de repente el banco le sube el tipo. Sigue pagando lo mismo de casa, pero ahora una parte mayor del dinero se va solo en intereses. Y lo que no se invierte en reducir deuda o mejorar servicios, se pierde en el tiempo. En ese punto, el déficit fiscal deja de ser un número abstracto y se convierte en algo tangible, un freno al futuro. Porque cada euro que el Estado paga en intereses es un euro menos que puede invertir en educación, innovación o sanidad. Es dinero que no genera crecimiento, sino que mantiene una rueda girando sin avanzar. Y ese, colega, es el gran riesgo: que el déficit se convierta en parte del paisaje, que la sociedad se acostumbre a vivir con él, igual que quien se acostumbra a tener siempre una deuda pendiente. Porque mientras parezca que todo funciona, nadie siente urgencia por cambiarlo. Pero el tiempo, en economía, siempre pasa factura. El déficit fiscal no es solo un problema de macroeconomía, ni una conversación de expertos encerrados en despachos con gráficos. Es algo que nos toca el bolsillo a todos, aunque no lo notemos día a día. Porque ese desequilibrio entre lo que el Estado gasta y lo que recauda termina reflejándose en la vida cotidiana, en los impuestos, en los precios, en los servicios públicos y hasta en nuestras oportunidades de futuro. Cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, tiene que financiarse, y para hacerlo, emite deuda pública. Esa deuda la compran inversores, bancos o incluso fondos extranjeros. A cambio, el país se compromete a devolver el dinero con intereses. En teoría, no hay problema si la deuda se mantiene bajo control y la economía crece. Pero si la deuda crece más rápido que el PIB, el sistema empieza a tensarse. Y eso es exactamente lo que ha pasado en España durante los últimos años. Hoy la deuda pública equivale aproximadamente al 100% del PIB. Traducido, todo lo que el país produce en un año entero no alcanzaría para pagar lo que debe. Mientras esa deuda no se reduce, los intereses que genera se convierten en una carga estructural. En los presupuestos del Estado, los intereses de la deuda son ya uno de los mayores gastos, comparables con educación o sanidad. Y cada año que el déficit continúa, esa carga se amplía. ¿Y cómo repercute esto en nosotros, los ciudadanos? De muchas formas. La primera y más directa: más impuestos, menos inversión. Cuando el Estado tiene que pagar más intereses, dispone de menos dinero para invertir en políticas que generan crecimiento. Menos presupuesto para educación pública, menos para infraestructuras, menos para innovación. La segunda consecuencia es la pérdida de poder adquisitivo. Puede que los salarios suban, pero si el país se financia con deuda excesiva, se genera presión inflacionaria. En otras palabras, el dinero pierde valor. La tercera consecuencia es la dependencia financiera. Cuando una parte significativa de la deuda de un país esté en manos de inversores extranjeros, ese país pierde parte de su soberanía económica. Y hay una cuarta consecuencia, más sutil pero igual de peligrosa: el deterioro de los servicios públicos. Con presupuestos cada vez más ajustados, los gobiernos recurren a recortes o a una gestión de mínimos. Escuelas con menos recursos, hospitales con listas de espera más largas, programas de investigación recortados. Así es como un desequilibrio contable acaba afectando la vida de millones de personas. Por eso, entender el déficit no es un ejercicio técnico, es una forma de comprender cómo se reparten el poder y los recursos en una sociedad. Pero llegados a este punto surge la pregunta inevitable: ¿cómo se soluciona un problema tan profundo? Y aquí no hay recetas mágicas. Solo hay dos caminos posibles, ambos difíciles. El primero es recortar gasto, reducir los compromisos del Estado, ajustar los presupuestos, eliminar duplicidades administrativas y concentrarse en lo esencial. Pero cada recorte tiene un costo político y social. Nadie quiere ver reducida una prestación, ni un servicio, ni una ayuda.
El segundo camino es aumentar los ingresos, pero no a través de más impuestos, sino de más productividad. Porque subir impuestos sin mejorar la eficiencia económica es solo cambiar el problema de bolsillo. La verdadera solución está en generar más riqueza real, no en repartir la misma riqueza una y otra vez. Y ahí entra en juego la palabra que más se repite en los informes económicos y menos se aplica en la práctica: productividad. Un país productivo es aquel donde cada hora de trabajo produce más valor. Para lograrlo, se necesita inversión en tecnología, educación, digitalización y formación profesional. También es necesario revisar el modelo de gasto. No se trata solo de gastar menos, sino de gastar mejor. Un euro bien invertido en innovación, en educación o en investigación genera retorno económico y social. Y aunque parezca obvio, hay algo que a menudo se olvida: la transparencia. Un Estado transparente en sus cuentas, donde cada euro gastado se pueda seguir, genera confianza. Hasta aquí, todo esto suena a grandes políticas nacionales, pero la realidad es que la economía empieza por lo individual. Aunque el déficit fiscal sea un fenómeno de país, sus consecuencias llegan al hogar de cada uno. Por eso también debemos hablar de lo que nosotros podemos hacer para protegernos. La primera herramienta es la educación financiera. Entender cómo funciona el dinero, cómo se genera y cómo se destruye, es fundamental para no ser víctima del sistema. La segunda es la diversificación de ingresos. En un entorno donde el Estado tiene que aumentar la presión fiscal o reducir beneficios sociales, depender de una única fuente de ingresos es un riesgo. La tercera herramienta es evitar la deuda improductiva. En tiempos de tipos altos, endeudarse para consumo puede ser un error grave. Cada euro que se paga en intereses personales reduce la capacidad de ahorrar o invertir. Y la cuarta, quizás la más importante, invertir inteligentemente. No se trata de volverse rico de la noche a la mañana, sino de construir estabilidad. Fondos indexados, planes de ahorro, formación financiera, inversión en uno mismo. Porque si algo nos enseña el déficit, es que el desequilibrio permanente nunca es sostenible. Lo que no se corrige a tiempo se termina pagando con intereses. España tiene un desafío monumental: reformar su estructura económica para no depender del endeudamiento constante. Pero los ciudadanos también tenemos un reto personal: aprender a no repetir ese patrón en nuestras vidas. El Estado gasta más de lo que ingresa, las familias muchas veces también, y ambos terminan atrapados en el mismo círculo de deuda. Entender esto cambia la perspectiva. No se trata solo de criticar a los gobiernos, sino de comprender que el cambio empieza por la mentalidad económica de cada persona. Un país financieramente sano se construye con ciudadanos financieramente conscientes. Por eso, si algo debe quedarnos claro después de todo este análisis, es que el déficit no es un monstruo ajeno, es el reflejo de cómo administramos colectivamente los recursos. Si exigimos transparencia, si premiamos la eficiencia, si valoramos la educación económica y dejamos de normalizar el gasto excesivo, podemos revertir la tendencia. Y quizás entonces, algún día España deje de vivir con un déficit estructural y empiece a construir un superávit sostenible. Ese sería el verdadero signo de madurez económica. No gastar más, sino gastar mejor. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video. Estamos trabajando arduamente para traerte las historias más informativas, más sólidas y con datos reales. Así que si te gustó este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifiquen cuando publiquemos la próxima historia. Nos vemos en el siguiente capítulo, aquí en Gigantes del Dinero.